esta parte se centra en la educación, es decir, qué podemos hacer desde la educación, y no solo la educación formal, sino la educación no formal, la educación social, la educación informal, desde el día a día cotidiano en el que vivimos y que nos estamos socializando permanentemente y nos están socializando permanentemente a través de todos los medios de comunicación. Para eso nos acompañan dos profesores, una profesora y un profesor, Yusef y Olga, que son impulsores de educación con Palestina y sobre todo de lo que hemos planteado y explicado esta mañana de Marea Palestina, Educación contra el Genocidio, del inicio de este curso, planteando que cómo era posible comenzar un curso con normalidad cuando estábamos asistiendo a un genocidio televisado de forma directa por sus propias víctimas. Desde ahí hemos planteado acciones, movilizaciones desde ese colectivo en todo el Estado, a lo cual también se han unido una red que lleva también como Educación con Palestina tiempo trabajando en este campo, la red de Universidades por Palestina. Ahora mismo están encerrados y encerradas en la Universidad de Valencia y en la de Huelva, justamente reclamando al gobierno no solo la interrupción de cualquier tráfico de armamento hacia Israel, sino también la ruptura de relaciones con un Estado genocida. Pues bien, desde esa postura educativa que más nos atañe, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras? Les damos las gracias porque Olga acaba de llegar desde Palencia, además con un retraso del tren que últimamente es un tanto habitual, y Yusef ha venido en coche también desde Valladolid, igual que Safa ha venido desde Galicia. Están haciendo un esfuerzo enorme por estar aquí con nosotros y nosotras. Por eso les recibimos y agradecemos enormemente el trabajo que están haciendo, el compromiso que están teniendo, y les recibimos con fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Suéltalo hacia arriba. Eso. Hola, a ver, sí. Que muchísimas gracias, decía. Antes de empezar con la presentación, me gustaría decir que después son bienvenidas las preguntas, y las preguntas difíciles. No tenéis por qué estar de acuerdo con lo que digamos, y muchas veces precisamente las preguntas más difíciles son las que ayudan a resolver más las dudas a todos los demás, así que plantearlas, por favor, con total libertad. Voy a intentar hacer un resumen histórico muy breve, porque sé que algunas ya habéis estado antes, pero me han dicho que otras no. ¿Es así? ¿Sí? Vale. Pues como no va de la charla de esto, sino de la educación con Palestina, intentaré ser breve. Desde mi punto de vista, el conflicto de esto que se llama, o que han llamado el conflicto palestino-israelí, no es más que colonialismo de asentamiento. Es gente venida de otros lugares del planeta a ocupar el lugar de una gente que llevaba allí miles de años, por generaciones, y que de manera directa o indirecta, a veces con violencia directa, a veces con violencia indirecta, se les ha pretendido expulsar. Esto puede empezar más o menos con el nacimiento del sionismo, que es una ideología que, por cierto, estuvo condenada por supremacismo en Naciones Unidas, por ser una ideología racista, y esta ideología consigue en Europa, en tiempos que todavía existía el colonialismo europeo, que Gran Bretaña les diera el derecho a emigrar a esa tierra y crear un propio Estado. Ellos van emigrando poco a poco, y en 1917 es cuando digamos que un punto clave es la Declaración Balfour, en las que les otorga el derecho a crear ese Estado judío en Palestina. En 1947 las Naciones Unidas hacen un plan de partición. Ese plan de partición ya es claramente injusto. En ese momento los sionistas emigrados a Palestina, recién llegados,
aún así eran solo un tercio de la población y poseían menos del 6% de las tierras. Las tierras estaban muy bien anotadas, porque, entre otras cosas, porque los otomanos, para cobrar los impuestos, los tenían todo muy bien anotado, digamos. Les da el 55% del territorio, el 45% a un futuro Estado palestino y, un poquito menos, y un corpus separatum en Jerusalén. Claro, eso ya de por sí creo que a cualquiera persona con sentido común le puede parecer injusto, pero lo que hace Israel es mucho peor. Lo que hace Israel no es solo crear un Estado judío, sino que como querían un Estado judío de mayoría judía, a la zona que les habían asignado a ellos, lo que hace es expulsar a 750.000 palestinos de sus hogares y arrasar entre 400 y 600 pueblos. Es decir, una limpieza étnica. Os he puesto aquí unos mapas. El del 1946, los puntos blancos serían los asentamientos sionistas en Palestina recién llegados digamos en la primera mitad del siglo XX. El segundo sería el plan de partición que os comentaba, y el tercero es cómo queda la situación hasta 1967, lo que Israel llama la Guerra de los 6 días, nosotros llamamos la Naksa. En el 48 sería la Nakba, el desastre, cuando la primera limpieza étnica de los palestinos. Con estas limpiezas étnicas es cuando podemos empezar a entender cómo hay 6 millones de refugiados palestinos en el mundo, o cómo en Gaza, ahora tristemente famosa, hay 4 de cada 5 habitantes de Gaza eran de origen refugiado, es decir, venían de lo que se suponía que Naciones Unidas había dado a Israel, pero lo que no tenía ni siquiera Naciones Unidas le había dado derecho a Israel era a expulsar a los palestinos de ahí. Pues bien, Israel expulsó a muchos hacia el norte, hacia el Líbano, expulsó hacia Jordania, expulsó hacia Siria, pero en Egipto cerró las fronteras y quedaron atrapados en ese rectángulo creado artificialmente por Israel que se conocería como la Franja de Gaza. Una cárcel desde entonces ya al aire libre, y que ahí pues Egipto cerró la frontera y no pudo echarlos Israel a los países limítrofes. A partir de aquí, en 1967, os decía, llega la Naksa, ocupan también Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, además del Sinaí y los altos del Golán sirios, y lo que hay a partir de entonces, además de una ocupación brutal, en la que los palestinos no tienen prácticamente derechos ni civiles ni políticos y quedan a merced de la autoridad militar israelí, lo que sigue habiendo también es una limpieza étnica más poco a poco. Israel empieza a crear colonias dentro de Cisjordania, lo veis como lo que era, lo veis allí entre el segundo y el tercer mapa, o sea, perdón, entre el tercer y el cuarto mapa. Con el ratón puedes señalar. Ah, vale, el ratón aquí. Vale, gracias. Pues, mirad, esto es lo que sería Cisjordania, esto es Gaza, esto sería Egipto, por eso decía que la cárcel a cielo abierto y el rectángulo que hicieron crearon artificialmente, y en Cisjordania, una vez que lo ocuparon militarmente, lo que pasaron es empezar a crear colonias israelíes, colonias sionistas dentro de Cisjordania, y a dividir el territorio palestino. Es decir, otra limpieza étnica, pero esta vez, digamos que más lentamente, no hecha como la hicieron en el 48 y el 47, tampoco como la hicieron en el 67, en la que también expulsaron a cientos de miles de palestinos de sus hogares, sino ya más lentamente, con la construcción de colonias, imposibilitando la vida de los palestinos entre ellos. Para que os hagáis una idea, mi familia de Nablus, para ir a ver a mi familia de Jenin, que es una de las ciudades que están, yo he hecho el trayecto en coche por carreteras, en principio solo para israelíes o para ONGs, porque tenía unos amigos allí españoles que eran de la Cruz Roja, se tarda 25 minutos, los palestinos tienen que ir por carreteras solo para palestinos, de ahí que también lo llamemos apartheid, segregación racial. Pues a lo mejor mi primo tardó 1 hora y 3/4 en llegar, casi 2 horas en llegar, entrar a Nablus. Y desde aquí ya pasa lo siguiente, hay mucho más, como sabéis, pero podríamos llegar ya, por resumir, a la situación actual,
en la que en Gaza hay un genocidio. Pero este genocidio tampoco empieza el 7 de octubre. El 7 de octubre era el 7 de octubre de 2023. Tristemente, a veces nuestros políticos, incluso los que defienden a veces en teoría la causa palestina, hacen referencia como si estuviera empezado el 7 de octubre de 2023. Para que os hagáis una idea, entre 2018 y el 2019, los palestinos de Gaza, exigiendo su derecho al retorno, reconocido por Naciones Unidas, organizaron lo que se llaman las marchas por el retorno. Eran unas marchas festivas completamente pacíficas en las que iban con música y gente hacia la frontera, simplemente reclamando ante el mundo su derecho a volver. Bueno, los soldados israelíes les recibieron en la frontera disparando a las rodillas, a los pies y a veces a matar. Después de casi un año de protestas, fueron cientos los muertos, creo que recordar, no sabría decirte, pero cientos, ahora mismo no recuerdo la cifra, pero cientos y miles los heridos. Las operaciones militares israelíes en Gaza solamente desde 2008 han causado 1.500 muertos, 800 muertos, 700 muertos, 2.500 muertos. Decimos muertos, habría que decir más bien asesinados, pero tristemente cuando los asesinados y asesinadas son palestinas y palestinos, parece que no tienen tanto eco, pero si los asesinados son israelíes, parece que el mundo se acaba. Por lo menos hay una clara doble vara de medir, en mi opinión. Mientras tanto, en Cisjordania la violencia israelí no ha cesado. Se pueden detener a un chaval palestino sin cargo, sin juicio, solo porque otro chaval israelí de 18, 19 años les ves ahí en los controles militares y te paran, y son chavales como vosotros, o como los chavales palestinos, de 18 años, 19 años, solo que con un fusil en la mano y que pueden hacer lo que te les dé la gana. Entonces, te pueden detener y sin cargo ninguno. La ley israelí permite tenerlos durante 6 meses prorrogables, en lo que ellos llaman detención administrativa. Yo así he tenido a muchos primitos míos, por ejemplo. Algunos porque habían tirado una piedra a un tanque, otros por absolutamente nada, porque el capricho del militar de turno. Decir ya por último sobre esto, en que hay también mucha legislación internacional que condena lo que hace Israel. Israel es el país del mundo más condenado tanto por la Asamblea General de las Naciones Unidas como por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, cuando nuestros políticos dicen, bueno, es que la invasión de Ucrania y la invasión de Gaza, pues lo que hay que decir es que, para empezar, Gaza, antes del 7 de octubre y antes de este genocidio, ya estaba ocupada militarmente, porque no era una cárcel, los palestinos no podían salir. Y en Cisjordania, en esta otra parte de aquí, que ahora ya es más esto o peor, es una ocupación militar reconocida hasta por Estados Unidos, por ejemplo, que adoptó también la resolución 242 en la que se supone que se obliga a Israel a retirarse de los territorios ocupados. Así que fijaros la incoherencia muchas veces de la Unión Europea, entre otros, cuando dicen, no, la invasión de Ucrania y la invasión de Gaza, como si esto llevara 2 años. Nos llevamos décadas de ocupación militar en Palestina. Y con esto vamos a pasar ya, si os parece, que no sé cómo vamos de tiempo, a hablar de la educación con Palestina. No sé si a lo mejor podemos alguna pregunta primero y luego pasar. Bueno. ¿Queréis alguna pregunta? Porque como ha sido muy rápido y ha sido una introducción muy rápida, a lo mejor hay alguien que quiere hacer una pregunta o una apreciación en la que no estéis de acuerdo, podéis plantear algo. Sentiros libres y cómodos, cómodas, por favor. Hola, ¿se oye? ¿Cómo? Vale, yo estaba pensando que mis alumnos habitualmente son gente de vuestra edad y yo me preguntaba si entendíais algunas palabras que ha dicho como limpieza étnica, apartheid, porque pienso que mis alumnos de 16 años o de 17 quizás no lo entenderían. Si algunos de los términos que ha utilizado no los entendierais, es perfectamente normal y sería una buenísima pregunta a hacer, porque para lo que estamos aquí es para que esto se entienda, vaya. ¿Sí? ¿Se ha entendido todo?
Venga, ahí sí. Ahí hay una pregunta. Tenía curiosidad por el término que habéis utilizado antes para referiros a la guerra de los 6 días, que es un término parecido a Nakba, pero... Sí, la Naksa es el término palestino para referirse a los... La Nakba es el desastre, la Naksa es bueno, simplemente, no tiene más. Y respecto a limpieza étnica, que he visto caras ahí que no sé si lo teníamos claro, es simplemente la expulsión forzosa de una población. Vosotros imaginaros que llegan y quieren, pues ciudadanos que vienen venidos de otros lados del mundo, quieren venir a expulsar a la gente de León yo qué sé, hacia Galicia. Pues es lo que les pasó a los palestinos, que les expulsaron al Líbano, a Siria, a Jordania, a Egipto. Eso es una limpieza étnica. O sea, obviamente matas a mucha gente, pero para hacer una limpieza étnica no es necesario matar a mucha gente. Puedes simplemente, a lo mejor, obligarles a desplazarles forzosamente. ¿Qué resistencia hubo por parte del gobierno palestino ante ese tratado? El Palestina no tenía en ese momento gobierno porque estaba bajo mandato británico. Entonces ahí, para responderte a eso, necesitaría retrotraerme a 1936. Entre 1936 y 1939 se da lo que se llama la Gran Revuelta Árabe. En la Gran Revuelta Árabe, los palestinos primero convocan una gran huelga general, pero esa huelga general es reprimida entonces por las autoridades británicas. Ya decía que toda la Palestina histórica, todo esto que está en este primer mapa en verde y en blanco, todo estaba bajo mandato británico, era colonia británica, se puede decir. Pues los británicos esta huelga la reprimen brutalmente y lo que hacen es el primer genocidio que se ocurre en Palestina. El primer genocidio realizado en Palestina no lo hacen los sionistas, lo hacen los británicos, apoyados también por los británicos, pero los británicos. Y por lo que se levantan los palestinos en ese momento es porque ya conocen de las intenciones de los británicos de permitir allí un Estado judío de mayoría judía en Palestina. Entonces, por un lado, reclaman la independencia. Ellos habían declarado la independencia, como otras naciones en proceso de descolonización. Y por otro lado, exigen que no se lleve a cabo la creación de un Estado judío solo para judíos, porque lo que implica es, de facto, es la expulsión de los palestinos de su tierra. ¿Se entiende también eso? Bueno, yo creo que podemos seguir porque si no nos podemos alargar y no vamos al objeto de nuestra charla. Está aquí abajo. Ah, vale, perfecto. Vale. Así, perfecto. Vale, buenas tardes. Muchísimas gracias, Enrique, por invitarnos y por hacer toda esta jornada, porque yo creo que es muy importante y especialmente en los momentos históricos que estamos viviendo. Supongo, o quizás no, conocéis que ayer comenzó la invasión definitiva de Gaza, lo que, si no hay algún cambio, va a suponer que la ciudad de Gaza y probablemente Gaza completa quede absolutamente devastada, o esto es por lo menos lo que anuncian sus políticos. Al mismo tiempo que en algunos o desde algunos lugares de España se intenta politizar una cuestión de absolutos derechos humanos. Entonces, gracias por dar espacio a una cuestión de derechos humanos. Bueno, lo primero era esta breve introducción histórica, porque nos parecía que no había que dar nada por supuesto y que tener por lo menos unos datos previos era necesario para no partir de hace 2 años, como nos quieren contar a veces. Pero hecha esta breve introducción histórica, también vamos a ir muy atrás y por lo que tengo entendido, la mayoría de vosotros sois chicas y chicos de primero que queréis ser maestros. Entonces, para que entendamos un poco el objeto de que nosotros estemos aquí, que somos maestro y profesora y que creemos que esto es un tema importante y que tiene que estar en el currículo y que hay que hablar con los alumnos y con las alumnas, yo os lanzo a vosotros y nos gustaría escuchar vuestras respuestas.
¿qué significa para vosotros educar? ¿Para qué estáis aquí o cuáles son los fines de esta educación formal que en breves años vosotros vais a impartir? Porque quizás si no hay un punto de partida semejante o no hay ciertas cuestiones, es muy difícil seguir avanzando en el proceso. Entonces, os lanzo esta pregunta y nos gustaría escucharos. Porque uno está muy acostumbrado a llegar a estas charlas y que le hablen. Pero es que yo soy profesora de secundaria y esto sé que si no, no... Por favor, ¿por qué estáis aquí, futuros maestros o maestras? Y gente de educación social también. Sé que no es una pregunta difícil. Así que os pediría, sé que cuesta hablar, pero sería un buen punto de partida. Dale, por favor. Para mí, bajo mi punto de vista, educar pues ya va mucho más allá de enseñar, ¿no? Y también el retransmitir valores, pues creo que es un punto de partida muy importante. Vale, transmisión de valores. Te podría preguntar qué valores crees que es importante transmitir. Sí. Yo creo que al final, pues, los valores más importantes, uno de ellos es la empatía, ¿no? ¿Perdona? Empatía. La empatía. Y bueno, yo creo que al final, en la mente de los valores también pues, puede estar el respeto, la libertad. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguien más podría, para tener un poco más de base sobre la que poder continuar? Muchísimas gracias. Esta pregunta os la habéis hecho todos los que estáis aquí. Creo, espero. Una ayudita, por favor. Si no podemos seleccionar como los profes allí. A ver, el de la camiseta negra. Lucía. No, lo decía en serio, ¿eh? Lucía, que puedes... Vale, no os voy a obligar, porque esto no es una clase mía de secundaria. Estaba a punto de hacerlo, pero no es mi clase del instituto. Así que, dale. Bueno, yo soy maestra también, pero acabé hace unos años, y creo que la educación para mí siempre es aportar al alumnado, a otras personas, herramientas para que puedan tomar sus propias decisiones, tengan una forma de pensar crítica y, por supuesto, los valores básicos, pero bueno, es verdad que hay valores y valores, ¿no? Pues no sé si porque me imagino, por ejemplo, estos en Israel, que para ellos los valores que están transmitiendo son sus propios valores, ¿no? O no se llamarían valores, no lo sé. Pero bueno, para mí es eso, ¿no? Aportar a otras personas, pues, herramientas, caminos, donde puedan pensar por sí mismos y tengan capacidad de crítica. Creo que eso es una parte de la educación. Vale, muchísimas gracias. No me voy a entretener mucho más en esto, pero sí que nos parecía que quizás empezar desde una parte tan básica nos daba pie a, desde ese suelo que acabamos de asentar, hacernos estas preguntas. Porque, bueno, vosotros vais a ser los maestros, las maestras del futuro, los profesores y profesoras del futuro, y yo me he encontrado con muchos compañeros, y Yusef también, que su primer obstáculo a saltar a la hora de llevar esto a un aula, antes de que empecemos a contar lo que nosotros hacemos o no hacemos, es, bueno, ¿y yo puedo hablar de esto? ¿Y por qué sí puedo o no puedo? Y segundo, ¿debo tratar estos temas? ¿O estos temas tienen que quedarse fuera del aula? Entonces, estas son las siguientes preguntas a las que a nosotros nos gustaría responder, pero antes nos gustaría también daros espacio. ¿Qué creéis vosotros? Porque si vosotros no creéis esto, esta charla quizás no vaya a tener mucho sentido, porque el objetivo es que vosotros, o por lo menos esta charla solo tendrá sentido si vosotros también creéis que podéis hacer algo a este respecto. Un profe, primero, puede tratar este tema en el aula, y por qué sí o por qué no, y segundo, debe tratarlo. Y os voy a contar más en lo que os lo vais pensando.
Bueno, a mí me parece importante también hablar de lo que está ocurriendo a día de hoy. Hoy, concretamente, cuando pensamos esta presentación, esto no había ocurrido, pero desde Educación de Madrid y en algún lugar de Cádiz ha ocurrido también. Vosotros supongo que habéis visto quizás o que os han contado a lo largo del día que con Marea Palestina, pues esto que era una cosa bastante más pequeña, ¿no? Esta idea de que os contaremos después de llevar las camisetas, de hablar de un genocidio real, un genocidio que la Organización de Naciones Unidas ha constatado, o sea, esa serie de cosas era una cosa todavía bastante pequeña. Y al empezar este curso, con esta idea de que no podemos empezar el curso con normalidad, esto ha desbordado, porque somos muchos y muchas que pensamos como vosotros que la educación tiene que traer herramientas críticas, que tiene que llevar empatía, que no podemos permanecer enseñando matemáticas sin hablar de derechos humanos. Sin embargo, yo lo voy a intentar decir de la manera más neutra posible, pero se está tratando de politizar desde algunos lugares. Por eso creo que es importante hablar de esto. Y por eso creo que es importante, sobre todo, empezar escuchándoos. ¿Un profesor puede tratar estos temas? Y segundo, ¿debe tratar estos temas? Yo es que diría que todo es político y no es algo negativo. Yo creo que hay una diferencia entre politizar y partidizar. Vale. Perdón. Y obviamente sí, quiero decir, me parece que en base a lo que preguntabais antes, que para qué educamos, creo que es para ser libres, pero no desde la libertad neoliberal que nos quieren vender, ¿no? Sino desde una libertad real y que seamos ciudadanos políticos activamente y comprometidos con la vida. Y para luchar contra las injusticias, entonces. No sé si os ha llegado la noticia que en Madrid han prohibido poner banderas palestinas en Madrid. Sí, sí, por eso también estábamos. Vale, a mí creo que a los dos nos gustaría que si alguien piensa que no, porque el día de mañana vosotros vais a ser profes también, y si pensáis ahora que no también lo vais a pensar, que lo dijerais para que haya diferentes opiniones, para que no sea esto una charla de convencidos o convencidas. Dale. Yo creo que como estudiante de educación social, vale, yo creo que como estudiante de educación social sí creo que se pueda tratar este tema en el aula y de hecho se debe porque yo creo que antes de empezar como a dar clases pues eso de mates, de lengua, de inglés, yo creo que hay que hablar un poco de lo que está pasando en la sociedad y poner un poco en cuestión a los alumnos o un poco tratar el tema de si eso que está pasando fuera, que nos perjudica a todos, tenemos que permitirlo o no. Es decir, no podemos adentrarnos en otros temas si realmente no sabemos lo que está pasando fuera, que nos está afectando a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que nuestra opinión es obvia si estamos aquí. Entonces esa parte, la de por qué nosotros creemos que es así, me la voy a saltar directamente, pero sí que creo importante que conozcáis que la legislación a día de hoy, igual que estaba diciendo un compañero que se ha prohibido las banderas, etcétera, etcétera, a día de hoy hay legislación partiendo desde la Constitución que ampara y que no solo permite, sino que desde el currículo de la LOMLOE fomenta que se hable de derechos humanos, de dignidad humana. Entonces, traíamos preparados algunos ejemplos que habíamos recogido de la LOMLOE, pero precisamente como ha ocurrido esto de las banderas, hay varios comunicados desde diferentes frentes que empiezan por legislación mucho más básica, de legislación que habla de libertad. Entonces, perdonad que os lo traigo desde el móvil, pero me parece importante que si el día de mañana se presenta a vosotros algo así y os dicen no podéis ir con una determinada camiseta o no podéis hablar de ciertos temas en clase, sepáis que tenéis unos derechos, ya no como profesores y como profesoras, que hablaremos luego con la LOMLOE, sino como seres humanos.
Porque si no podemos hablar de lo más básico, de la dignidad y de los derechos, o nos dicen, oye, mira, esto tú no lo puedes hacer y no conocemos nuestros derechos, probablemente aceptemos la norma y no hagamos nada más. Entonces, sí que me parece importante que conozcáis, como ciudadanos, en qué diferentes legislaciones aparece vuestra posibilidad de tratar estos temas y vuestro deber, incluso diría yo. En el artículo 20 de la Constitución española se reconoce y se protege el derecho fundamental a la libertad de expresión, cuyo ejercicio solo puede restringirse en virtud de la ley con motivos legítimos y mediante medidas proporcionadas. Empezamos por la Constitución española, que nos permite ser libres para poder expresarnos. El artículo 27 de la misma Constitución consagra el derecho a la educación y a la transmisión de valores democráticos, de paz y de respeto a los derechos humanos. Y ahora vamos con la... Vosotros sabéis que la LOE es la ley anterior que teníamos, que se ha fundido con la LOMLOE. Voy a pasar a leerlo de esta fusión de la LOE con la LOMLOE, que es la ley que, si no hay cambios, ya veremos a ver cuando vosotros lleguéis a ser profesores o profesoras, es la ley que nos ampara a día de hoy. Si yo llego a clase, yo personalmente soy profesora de filosofía y de valores, y lo trato, obviamente lo trato este tema. ¿Cómo voy a poder hablar de derechos humanos si no estoy hablando de un genocidio a día de hoy? Pero es que ya desde su preámbulo, la LOMLOE está diciendo que tenemos que hablar de esto. No me voy a enrollar demasiado porque luego os lo puede pasar Enrique esta información, pero la finalidad, estoy leyendo en la parte amarilla, en la segunda, consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, de análisis y de estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático. En una democracia se puede expresar diferentes opiniones. En una democracia se puede hablar de derechos humanos. En una democracia se puede hablar de los pueblos que están sometidos a un genocidio. De los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos. ¿Cómo podemos hablar de derechos humanos, que lo tengo como uno de mis temas de valores, si no estoy hablando de los estados que están violándolo de forma sistemática? Es que es un imposible. Entonces, insisto mucho en esto porque es muy fácil achantar a los humanos. Entonces, si yo llego y soy la única en mi instituto que lo está tratando y me dicen desde... llama al inspector y me dice, no, es que tú de esto no puedes hablar, y yo estoy solita o estoy solito en mi colegio, es muy fácil que me calle. Pero es que la Constitución de base, la ley que nos ampara, nos está diciendo que hablemos de esto. Sigue la ley. La ley incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Hay un listado oficial en el que figuran, ya no me acuerdo cuántos niños eran, era una cifra terrible, 85.000 niños y niñas, que serán probablemente 10 veces más, que han sido asesinados. ¿Cómo puedo hablar de los derechos de la infancia si no hablo de un genocidio que está sucediendo en tiempo real? Entonces, primer punto, podemos y debemos, porque sin ir a otras razones, nos ampara y nos obliga la ley como maestros que somos. Me pongo muy seria porque creo que esto es muy serio. Y seguimos, ya no os hablo más de leyes. Y ahora visto esto, que sí podemos, ¿qué podemos hacer? Yo no sé lo que vais a poder hacer vosotros, me gustaría que mucho más que nosotros, pero a nosotros sí nos gustaría contar lo que en este año y pico que llevamos se nos ha ocurrido que podíamos hacer. Vale, que habla un mogollón. Pues la educación con Palestina nace en una reunión de la RESCOP, que es la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Lo siguiente ya son las acciones, ¿no quieres contar un poco? Allí nos reunimos, éramos varias personas las reunidas que teníamos que ver con la comunidad educativa, y en principio pensamos en hacer algo desde la educación para exigir sobre todo al gobierno de España y a nuestras administraciones públicas un cambio respecto a Palestina. Luego hablaremos un poquito de las demandas a las que hemos llegado concreto, porque no solo es que haya un genocidio, sino que nuestros estados también tienen que ver en este genocidio. Nuestro estado, España, ha tenido que ver con ese genocidio.
Como resultó que allí empezamos a crear un grupo que en principio iba a ser de boicot educativo, algo así, podríamos decir, pero que luego empezamos a crecer mucho y no había gente relacionada con la RESCOP, que es una red de colectivos de organizaciones solidarias con Palestina que hay por todo el Estado español. Pues lo que hicimos es decir, pues bueno, nos tendremos que salir de la RESCOP momentáneamente, estamos creciendo mucho con muchas profesoras y muchos profesores, entonces creamos esto de la educación con Palestina independientemente de la RESCOP. Vale, esta reunión tuvo lugar en octubre del año pasado y como decía Josep, la RESCOP, que no sé si lo habéis oído a lo largo del día, es la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Buena parte de los colectivos que en los diferentes lugares de España trabajan contra el apartheid, contra la limpieza étnica, contra el genocidio en Palestina, están unidos en esta red y 2 veces al año se encuentran para tomar decisiones y para ver cuáles van a ser las siguientes acciones contra el genocidio. Por ejemplo, una de las cosas es que el día 4 de octubre va a haber una manifestación en Madrid. Esto se decide en estas reuniones. Otra de las cosas que se hacen, como os estaba diciendo él, es crear diferentes comisiones. Una comisión que trabaja en el embargo de armas, en llevar a cabo acciones para que la gente conozca que España lleva en los 2 últimos años comerciando más que nunca con armamento con el Estado de Israel y que eso no tiene ni pies ni cabeza en un contexto de genocidio y que lo primero que hay que hacer, porque nosotros no podemos frenar a Netanyahu, al Estado de Israel, pero sí podemos exigir a nuestro gobierno que deje de comerciar con un Estado genocida. Entonces, hay diferentes departamentos dentro de esta RESCOP que trabajan en diferentes materias y uno de ellos, en el que nosotros nos metimos, era el educativo. Y desde ahí pensamos que desde la educación había que crear algo, porque nos encontramos muchas de nosotras con la situación de que queríamos dar una charla en el colegio o en el instituto, queríamos hablar de la situación y no podíamos. Nuestros equipos directivos no nos dejaban. Os adelanto cosas que os podrán pasar en el futuro, quizás. Entonces necesitábamos visibilizar de algún modo esta realidad que es como, pero ¿cómo voy a poder hablar de derechos humanos en clase si no me dejan hablar de un genocidio? Entonces, por ello necesitamos crear esta asociación. ¿Y qué cosas se nos ocurrieron hacer? Pues en un poquito menos de un año que llevamos, intentamos llevar a cabo estas acciones que veis por aquí. Nos gustaría hablaros un poco de ellas a la vez que os enseñamos el Instagram. A lo mejor no es lo más académico posible, pero en realidad es el lugar donde hay información práctica y fotos para que veáis que no es mentira esto que os contamos. Entonces, a ver si soy capaz. ¿Puedo poner un Instagram desde aquí? Vale. Y me meto en una pestaña, por ejemplo. Sí, vale. Si quieres ir contando, yo sé, por ejemplo, lo de los martes con Palestina. Sí, una de las primeras iniciativas que hicimos los llamamos los martes con Palestina, en las que combinamos a las compañeras y a los compañeros a comprar y ponerse estas camisetas para visibilizar el genocidio. De Palestina Libre y la educación con Palestina, y una madre con un niño en brazos con una mancha de sangre. Bueno, antes hablábamos de los derechos humanos y de los valeros. Bueno, pues sin duda el más importante, suponemos todos que podemos convenir, ¿no? que es el derecho a la vida, ¿no? Pues es lo que más nos está respetando ahora. En estos martes con Palestina no solo llevamos las camisetas, también hemos hecho charlas, minutos de silencio, otro tipo de cosas, pero digamos que eso era lo más visible. Y en lo que vamos ahí con más cosas os podía contar. Hemos ido a manifestaciones como Bloque Educativo, como la Educación con Palestina, en Madrid, en Valladolid, en otros sitios. Vale, como lo tenemos aquí, lo que llegas... No sé si quieres poner algo de los martes con Palestina Por ejemplo, esta es del martes pasado. O sea, cada vez son más los centros que se adhieren. La iniciativa es llevar la camiseta,
pero también, pues ahora como ha crecido un montón y hay un montón de centros en diferentes partes de España, hay lugares donde no llevan la camiseta, pero los martes salen con una bandera o salen con algún símbolo que refleja que están en contra de un genocidio, o leen una poesía, o hacen... Es mostrar los martes que el profesorado, y se pueden adherir los estudiantes, estamos en contra de un genocidio. Y una cosa que yo creo que es importante decirlo, nadie se beneficia de nada de lo que se hace. Las camisetas cuestan un dinero, cuestan 10 euros, de los cuales todo lo que sacamos de beneficio, que son 4 euros, son donaciones a proyectos de Gaza. Se ha donado un montón de dinero a la UNRWA. ¿Conocéis lo que es la UNRWA? La UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina. Trabaja en Gaza, en Cisjordania y también los países de alrededor, porque es donde, ¿os acordáis que os dije? Es donde Israel expulsó a muchos palestinos de sus hogares a los países de alrededor. También a la flotilla y... Sí, a la Global Summit Flotilla le hemos donado también pues un dinero que está intentando romper el bloqueo a Gaza. Desde 2008 Gaza está bloqueada por tierra, mar y aire, y los estados del mundo tienen la obligación, porque, bueno, no todos los estados del mundo, pero los que han firmado el Estatuto de Roma, que de la Unión Europea son todas. El Estatuto de Roma es para la sanción y la prevención del genocidio. Lo que pasa es que estamos ya con las imágenes y ya no nos quedamos con el Estatuto de Roma. Pero España, entre otros, y cualquier país de la Unión Europea, tiene la obligación de sancionar y prevenir el genocidio, decía. Como desgraciadamente ni la Unión Europea ni otros muchos países que también son firmantes del Estatuto de Roma están cumpliendo con su obligación, pues desde la sociedad civil europea y también en parte árabe se ha organizado esta flotilla con decenas de barcos que intentan romper el bloqueo yendo por aguas internacionales hasta las costas de Gaza. Esto ya se ha hecho otras veces y Israel les ha bloqueado, incluso llegando a asesinar a activistas en aguas internacionales con completa impunidad. No en aguas israelíes, en aguas internacionales. A 9, si no me equivoco. 9, no más, sí, pues, sí, por si suena, en el Mavi Mármara, es el barco que asaltaron en su día. Seguíamos pasando con, a lo mejor con... Sí, si quieres lo contamos de palabra y luego os enseñamos, porque si no, igual es verdad que no os escucháis menos. Dale, tú si quieres con el... Vale, nos dimos cuenta cuando empezamos con esto que un problema con el que nos encontrábamos es que nos faltaba a nosotros y a nosotras formación. Teníamos muy buena intención, pero quizás desconocíamos el tema como para llevarlo al aula. Entonces, otra de las cosas que hemos hecho es entre nosotras clubs de lectura. Hemos escogido pues obras canónicas para saber un poco y luego las hemos comentado, porque es muy difícil que tú hagas actividades con tu alumnado si no tienes un conocimiento un poco más profundo. Sí, hay distintos niveles. Claro, obviamente mi padre es palestino, mi familia está allí, a lo mejor lo he vivido toda la vida, pero dentro de la educación con Palestina había gente que tiene mucho más mérito que lo mío, porque ya al final me toca de cerca, lo quiero o no, pero hay gente que por estricta solidaridad y por empatía humana se acercó a esto. Y claro, pues necesitaba también formarse. Entonces, pues, algunos libros de Ilan Papé, de distinta gente, libros importantes de la historia de la limpieza étnica de Palestina, pues hemos leído y creemos que es también importante para conocerlo en detalle, digamos. Estaba pensando una cosa ahora mismo que no la traíamos preparada, pero creo que sería interesante pasarte, Enrique, para que les puedas pasar una serie de documentales y de libros sencillos para quien quiera acceder a ellos y quiera tener un poco más de conocimiento. No lo habíamos preparado, hubiera estado muy bien, pero se me está ocurriendo ahora, te lo pasaremos esta semana para quien quiera acceder a un poco más de información. ¿Puedes subir a Instagram? Pues Yo no tengo nexo con... al Instagram están subidos en diferentes, pero claro, está un poco más perdido porque son publicaciones a lo mejor del principio, cuando hemos leído poesía, pero está un poco más disperso, pero a lo mejor como un conjunto de documentales que son de fácil acceso, creo que eso podría ser interesante y no lo hemos hecho. Bueno, además de todo esto, vamos siempre que podemos a manifestaciones como Bloque de la Educación con Palestina. No sé si sabéis que cada vez hay más
profesionales que han creado sus propias organizaciones como Juristas por Palestina, Sanitarios por Palestina, quienes no solo en su ámbito privado, sino desde el ámbito profesional, no públicamente, se manifiestan y además hacen aquello que pueden hacer desde su ámbito para combatir el genocidio. Nosotros Artistas con Palestina también. Artistas con Palestina, o sea, que la visibilización del genocidio no se quede en algo del ámbito privado, que lo lleves a tu trabajo, ¿no? Que es una cosa que cuesta más también porque sabemos que en el trabajo no son todos nuestros amigos o no tienen la misma ideología, pero lo hacemos porque tenemos un pleno convencimiento en que esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de derechos humanos, que tiene que trascender cualquier tipo de ideología. Y que quien no esté tratando o quien no quiera entender esta cuestión de derechos humanos, lo que está haciendo, perdón por repetirme, es ir en contra de la vida humana, no ir a favor de una ideología determinada. Vale, hemos creado diferentes documentos, hemos hecho trípticos, hemos hecho unos estatutos para acercarlo esto también a las diferentes personas. Porque nos encontrábamos que íbamos, por ejemplo, a llevar camisetas o a dar a conocer nuestro grupo a diferentes bibliotecas, a librerías, a festivales, y necesitábamos un documento que explicara por un lado el genocidio y por otro cuál era nuestra labor. Entonces hemos generado diferentes tipos de documentos. Relacionado con lo anterior, hemos presentado el colectivo en algunos colegios, hemos hecho acciones de poesía, hemos dado charlas, en otros lugares ha sido la Educación con Palestina quien ha hecho las caceroladas, que supongo que quizás habéis visto en algún medio, que desde que empezó la hambruna en Gaza, no sé, hace 4 meses quizás, o quizás más, que no entra... Sí, ha habido distintas fases de hambruna, la última de hace 4 meses, pero ha habido ya más fases de hambruna y lleva casi desde el comienzo del genocidio, desde hace 2 años, muriendo gente de hambre en Gaza. Lo que pasa que desde que la declaró la ONU de forma formal para todo el territorio de Gaza, que hubo antes en el norte de Gaza, pues sí, serán unos 4 meses. En diferentes lugares se han hecho caceroladas para dar cuenta de que la gente, además de por las bombas, está muriendo por el hambre, porque no se está permitiendo que entre alimento. Quizás podíamos pararnos un momentito a eso, no sé si lo sabéis, pero Israel, aparte de arrasar las tierras cultivadas en Gaza, lo que ha hecho también es no permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Por eso también lo de la flotilla que os hablábamos antes. Entre la frontera entre Egipto y Gaza hay más de 6.000 camiones de ayuda humanitaria que Israel durante meses no ha permitido entrar ni uno, y solo cuando se le ha forzado han permitido a cuentagotas, lo que todos los observadores internacionales están diciendo que no alivia la hambruna, y están muriendo decenas de seres humanos en Gaza todos los días de hambre, lo cual además es un crimen de guerra, obviamente. Vale, ¿tenéis dudas hasta aquí? ¿Dudas o antes veía que hacías un gesto que también que a lo mejor no estabas del todo de acuerdo con que... Quizás algo también se me está escapando, pero se ve un poco cuando dices que no es algo político y que es una cuestión de derechos humanos. No es una cuestión ideológica, había dicho. No es una cuestión ideológica, el fascismo es una ideología, el nacionalismo es una ideología, entonces... Vale, no es una cuestión, tiene razón, partidista. Claro, que me parece que si no se corre el riesgo de reducir a pobres palestinos las víctimas y negociar con su dolor. Entonces ese mensaje me dice. Vale, no quería decir ideológica porque es ideológico, pero porque los derechos humanos y que todas las vidas tienen el mismo valor y la misma dignidad, lo es. Pero no es partidista. O no debería convertirse en una causa partidista, como nos están vendiendo. O esa es mi opinión, al menos. Y en principio se supone que la mayoría de los partidos democráticos, que algunos que tenemos en Europa, la ideología de compartir unos derechos humanos elementales debería ser común. Otra cosa es luego cómo se aplica. Yo sé que lo has explicado muy bien, el fascismo... europea, porque nuestra sociedad europea, que tenemos,
basan y están bajo la base del colonialismo, del imperialismo y del capitalismo por acumulación. Entonces son unos hipócritas. No como para coletilla, pero... Sí, lo que ocurre es que creo que eso es ir un paso más. O sea, nosotros lo que hacemos, creo, es quedarnos en el mínimo común múltiplo, ¿no? Algo así. El mínimo común múltiplo que podríamos tener todos los que no son racistas, todos los que no son que respetan el derecho a la vida, todos los, pues esos mínimos es donde queremos poner el acento. Obviamente hay ideología porque el derecho a la vida, no todo el mundo cree que hay derecho a la vida. Incluso partidos que ganan elecciones democráticas. Claro. Entonces, o que no todo el mundo cree que todas las vidas valen lo mismo. Claro, hay personas que creen que determinadas vidas, o según el color de nuestra piel, valen más unas vidas que otras. Pero eso sí es ideología, pero ahí es a donde nos queremos remitir, a ese, digamos, mínimo común múltiplo. Gracias. No, gracias a ti. Yo sí que quería apuntar una cuestión, y es el tema de que no solamente es un bloqueo de la entrada de la comida, sino también estoy pensando en todo lo que es el tema de tratamientos médicos. ¿Cuántas personas con enfermedades oncológicas que no pueden recibir tratamiento y que están condenadas a morir en tiendas de campaña? ¿Qué estadística refleja eso? Ninguna. Y con múltiples enfermedades, desde diabetes, pasando por diferentes traumatismos, y todo eso está totalmente... Se han hecho cálculos, creo que fue ayer, la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, para los territorios palestinos, hablaba que, ya sabéis que las muertes que las autoridades sanitarias palestinas han podido identificar, o sea, han podido identificar el cadáver y que no estaban los escombros y que el cadáver estaba reconocible, eran creo que 70 y pico mil, andábamos ahora, no lo sé, pero los muertos debido al hambre, debido a enfermedades curables que no se han podido curar porque bloquean la entrada de medicinas, o debido a la destrucción del sistema sanitario, Israel ha destruido y bombardeado la mayoría de los hospitales de la Franja de Gaza, y solo quedan unos poquitos en funcionamiento y parcialmente, porque también están parcialmente destruidos, son muchísimos más, y Francesca Albanese los calculaba en torno a las 680.000. Ha habido otras revistas científicas que los han calculado también en cifras similares. Es una estimación basada en otros conflictos y en el hambre y la destrucción del sistema sanitario. Pues como os imagináis, pues con el hambre los sistemas inmunitarios se debilitan, no te alimentas bien, estás más débil, y si el sistema sanitario lo destruyes, pues obviamente ni enfermedades oncológicas. Yo conozco un chico que está aquí, que su tía murió de una diabetes no tratada. No hace falta que sea un cáncer, es que simplemente la gente puede morir porque si no tiene acceso a medicinas o tratamiento médico porque te lo han destruido, pues eso es lo que sucede. ¿Pero existe una administración palestina en estos momentos? Hay dos en los mapas de antes, no sé si estamos ahí y podemos... Para que pueda contabilizar... En Gaza la administración palestina que hay es Hamas, el partido político de Hamas, y es el Ministerio de Salud. Y lo que pasa que es que tiene muchas dificultades porque está destruido el sistema sanitario. Pero todavía, a día de hoy, hacen ese esfuerzo de calcularlos, y son cifras que las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales que están allí, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional y tal, todos los dan por válidas porque son cifras de los asesinados que han podido reconocer y que tienen nombre y apellidos y que pueden reconocerse. No solo ahora, en las guerras anteriores también. Israel siempre dice que, bueno, que esto es teatro. Que, por cierto, no sé si sabéis una cosa que no hemos dicho, Israel, otra de las cosas que ha hecho, entre comillas, muy bien, es no permitir la entrada a la prensa internacional en Gaza. No quieren testigos en Gaza. Entonces, la prensa internacional la vetan el acceso y las periodistas y los periodistas palestinos que están allí les asesinan. Les han cazado como conejos. Llevan más de 250 periodistas palestinos asesinados. Entonces, la gente graba con sus móviles
Pero claro, los periodistas palestinos son como los periodistas españoles los que pueden dar contexto a las cosas, ¿no? Porque tienen noticias de un lado, del otro, pueden informar correctamente, no es lo mismo que un ciudadano cualquiera, mientras está pasando hambre y penurias y bombardeado, grabe con su móvil, que un periodista sea capaz de dar contexto a la situación, ¿no? De cómo Israel va expulsando a la gente hacia lo que llaman zonas humanitarias, que aún así las bombardean, de cómo van haciendo la limpieza étnica y de cómo van haciendo el genocidio. Vale, es que estoy viendo que nos Sí, estamos... nos estamos comiendo su tiempo. Perdón porque nos estamos comiendo vuestro tiempo del todo, yo creo. Vamos a intentar ir más rápido. Resumir, sí. Vale, otra de las acciones ha sido participar en la campaña contra la participación de Israel en Eurovisión, y lo que estaba tratando de buscar, que está más atrás, es el vídeo con el que desde Educación colaboramos. En lo que lo voy buscando, si quieres ir contando otras acciones. Bueno, para presentar el colectivo hicimos un festival que se llama Festigaza, en Colegio de Madrid, Poesía por Palestina, charlas, caceroladas, ya habíamos dicho. Respecto a nuestras alianzas, en la Casa Árabe de Madrid hicimos un taller de Tatrit, que es un bordado palestino. Hicimos las marchas por Gaza, no sé si os suenan. Vale, mira, esto lo tengo aquí delante. O sea que... Vale, mira, pues estas marchas por Gaza son estos carteles aquí que hicimos, pues hicimos caminatas recorriendo una distancia de kilómetros simbólica entre la frontera entre Egipto, entre la frontera que hay entre Egipto e Israel y la ciudad de Rafah, que eran ¿cuántos kilómetros? 32. 32 kilómetros. En Valladolid, por ejemplo, hicimos por el Canal de Castilla pues una marcha hasta Valladolid capital y en otras... Es la distancia que tendría que recorrer la ayuda humanitaria para poder llegar a esos 6.000 camiones que estaban parados. Bueno, como os hemos dicho, hemos donado el dinero del beneficio de las camisetas y las sudaderas y bolsas que vendemos a la UNRWA, a la Global Summer Flotilla. Hemos creado, os lo voy contando, esto de Marea Palestina, la educación contra el genocidio. Bueno, más que creado, lo que hicimos la educación con Palestina este verano. Ya sabéis que se dice que los profesores trabajamos poco, entonces este verano, en vez de solo dedicarnos a nuestras vacaciones, pues muchas compañeras y compañeros lo que hicieron es dedicar su tiempo libre, y además, como digo antes, con mucho más mérito que yo, porque lo hacen por estricta solidaridad, dedicar su tiempo libre para trabajar en llamar a organizaciones, a sindicatos de enseñanza, a organizaciones de profesores jubilados, a cualquiera que tuviera que ver con la comunidad educativa, para que no hubiera una vuelta al cole con normalidad con el genocidio en curso en Gaza, como había dicho antes Enrique. Hicimos varias reuniones online con estas organizaciones, tuvimos una gran acogida, la verdad, y a partir de ahí, no sé si la primera reunión ya, nos empezamos a llamar todas estas organizaciones Marea Palestina, la educación contra el genocidio. Pactamos unas demandas, porque lo que, como os decíamos, no se trata de decir desde aquí, queremos la paz, estamos en contra del genocidio. No, queremos acciones concretas de nuestros representantes públicos. Entonces, pactamos unas demandas concretas para el gobierno de la nación, para el gobierno de España, y unas acciones concretas que íbamos a exigir. Las demandas concretas, como había dicho ya antes, era un embargo de armas integral por parte de España, de compra, venta y tránsito de armas por el territorio español hacia el Estado de Israel, y la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas. Y las acciones, pues eran declaraciones en los claustros y en los colegios escolares. ¿Quieres seguir tú? Bueno, termino esto. Es que no sé si está hablando mucho, también estaba pensando. Declaraciones en los claustros y los consejos escolares condenando el genocidio y exigiendo esas demandas al gobierno. Luego, unos encierros, que no sé si os habéis oído hablar del encierro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, también exigiendo lo mismo, y se han hecho ya otros encierros, como comentaba Enrique. Y una acción que llamamos Pasamos Lista, en la que leímos los nombres de los 18.500 niños y niñas asesinados en Gaza hasta julio. No los acabamos de leer porque no nos dieron tiempo, pero esa era la idea, a lo largo de todo el día, en distintas ciudades de España.
Todos estos actos, como digo, incluido el Pasamos Lista, que fue solemne en Valladolid, fue muy bonito y solemne y triste a la vez, pero no se limitaban a hacer un homenaje a los niños y niñas asesinadas, sino que tenían estas demandas concretas al gobierno. Porque no hay que olvidarse que son nuestros representantes. Y es a nuestros representantes a lo que les debemos exigir. Cuando ahora el gobierno español ha anunciado un embargo de armas integral, lo que ha hecho no es ser un gobierno muy pro-palestino. Lo que ha hecho, el día que se implemente un embargo de armas integral a Israel, además de cumplir con la legalidad internacional, será dejar de ser parte activa en un genocidio. O sea, vender armas a Israel o comprarle armas a Israel con las que Israel financia ese genocidio es ser parte activa en ese genocidio. Eso es todo lo que habremos conseguido cuando parece que así va a ser, haya un embargo de armas integral. Habrá que ver en qué términos también es ese embargo. Pero esto todo lo que seamos. No es que no tomemos partido por los palestinos, no es que sancionemos a Israel como nos obliga la ley internacional, el Estatuto de Roma que hablaba de antes de la sanción y prevención del genocidio. Es que dejaremos de ser cómplices del genocidio. Digo dejaremos nosotros, porque si nuestros representantes hacen eso, son a nosotros a los que nos representan. Entonces, nos están convirtiendo a nosotros sin quererlo, porque estoy convencido que la inmensa mayoría de la ciudadanía no quiere ser partícipe o parte activa en un genocidio, pero es lo que nos convierte. Sigue tú, porfa. En realidad es que está prácticamente todo contado. Sí que creo que estaría interesante, bueno, podéis acceder al Instagram y verlo tranquilamente, pero a mí sí que me gustaría poneros, es un vídeo de 1 minuto simplemente, sí. Y creo que en empezar a tener quizás un poco más de peso, este vídeo tuvo bastante importancia, que es el vídeo de boicot a Eurovisión. Desde Educación con Palestina decidimos formar parte de esta campaña que llevaba ya desde el año anterior, o no sé si un año o varios. La RESCOP, esta red solidaria contra la ocupación de Palestina, pidiendo la expulsión de Israel de Eurovisión. Y desde la educación decidimos formar parte, y éramos un grupo bastante más modesto, y este vídeo se difundió bastante. Y es un buen cierre para nosotros, para dejarles hablar un poco, ¿no? Sí. ¿Se puede hacer más grande? Sí. ¿Cómo? Bueno, de la esquina a la derecha. ¿Y el sonido? Dale, a ver. El sonido... aquí. Vale. Ha ocurrido hoy, en el INSTI. Primero, la tutora nos ha dicho que no estaba de acuerdo en que participe Israel en Eurovisión, porque está cometiendo un genocidio y que apagará la tele cuando empiece el festival. Luego le hemos preguntado a la profe de lengua y a la PETE, y nos han explicado que genocidio significa exterminar a todo un pueblo para quedarse con sus tierras y que ellas tampoco lo verán. El profe de mates y el de TIC nos han mostrado datos sobre todas las personas que han muerto por los bombardeos con el porcentaje de niñas, niños, mujeres y personas mayores. Los han escrito en la pizarra con tizas de colores y al terminar la clase han escrito como si fuera el resultado de un problema y por todo esto no veremos Eurovisión. Nos hemos quedado en silencio y después nos hemos ido al recreo. El profe de historia nos ha enseñado con mapas dónde vivía el pueblo palestino hace más de 70 años y dónde vive ahora. Como es algo mayor, nos ha contado que estos mapas le recordaban al clavo, un juego al que jugaba de pequeño hasta que dejó de hacerlo, porque siempre perdían los mismos. Como nos reíamos, nos ha dicho que lo de Palestina no es un juego, sino una tragedia, y que por eso tampoco verá Eurovisión. Después, el de Educa nos ha contado que aprovecharía esa tarde para irse en bici con sus colegas. Las teachers nos han dicho que, aunque muchas canciones iban a cantar en inglés, no quieren que su idioma sirva para lavarle la cara a Israel y que se irían juntas al teatro. A última hora teníamos música. Le hemos preguntado al profe si podíamos hacer votaciones de las canciones del festival para ver qué nos decía. En lugar de contestar, ha abierto su portátil y nos ha proyectado un vídeo. Unas niñas cantaban entre las ruinas de una escuela. No entendíamos su idioma, pero daba igual, porque cantaban muy bien y nada hablado durante la canción. El profe nos ha dicho que la música es lo más importante de su vida, pero que las canciones no pueden tapar genocidios, y que si estas niñas no pueden cantar en Eurovisión,
Y si van a hacerlo los que han bombardeado su escuela, él no puede ver el festival. Luego nos ha propuesto que hablemos en nuestras casas sobre todo esto, y que quizás podríamos escribir una canción para Palestina. A mí no se me da bien la música, pero me gusta dibujar. El sábado voy a pintar un cuadro. No sé sobre qué, pero sí sé que solo llevará 4 colores. Se lo traeré el lunes a mi profe de plástica. Hoy no nos tocaba su clase, pero el Vélez ha dicho que ya no verá Eurovisión. Con lo diferentes que son mis profes, si se han puesto de acuerdo para decirnos lo mismo en todas las clases... ¿Será que de verdad es importante no ver este festival de Eurovisión? Bueno, pues yo creo que con esto podemos darlo por acabado nuestra. Bueno, la segunda parte tiene que ver mucho con lo que han planteado desde Educación con Palestina, la red de universidades por Palestina. También está involucrada en lo que es no permanecer en silencio ante este genocidio. Porque, como me habéis oído muchas veces en clase decir, siempre recuerdo esa frase de Martin Luther King, de que esta generación se tendrá que arrepentir no tanto de las malas acciones de las malas personas, sino de tanta gente buena que miró para otra parte mientras se cometían los genocidios. Esto es lo que permite hacerlo. Y a mí lo que para hoy Jorge y yo habíamos planteado en educación es una parte que casi nunca se toca en este tema. Y es que en las universidades también hacemos investigación. No solo hacemos docencia, sino investigación. Y una de las investigaciones en la que estamos involucrados es cómo se está desarrollando la educación en Israel. No en Palestina, sino en Israel. Para que haya una sociedad donde el 82% de la población apoye este genocidio. ¿Cómo es posible esto? Lo que voy a contar es producto de todo este trabajo inicialmente publicado en un artículo que se titula, lo digo porque ahí está desarrollado más extensamente, que se titula Una sociedad enferma educada por el fanatismo religioso en el neofascismo sionista. Fijaros qué cantidad de términos conlleva el título. Y tiene mucho que ver con lo que se está produciendo ahora. Y qué parte de responsabilidad se tiene también desde la educación. Cómo la educación, que siempre decimos que es un acto político, esencialmente político, esto es de Pablo Freire, porque conlleva una concepción de la vida, de la sociedad, de las relaciones humanas, de lo que consideramos lo bueno, lo deseable, puede transformarse en un arma de destrucción masiva. De hecho, cuando hablamos muchas veces, o se habla muchas veces del genocidio en Gaza y Cisjordania, parece que fuera producto de la política de unos dirigentes neofascistas, ultrarreligiosos, extremistas que gobiernan Israel. Y esto no es cierto. Voy a dar 4 razones. Primera razón, que nos indica lo que hemos encontrado en la investigación. Y luego citaré además a quienes nos han dado pistas sobre ello, que son precisamente investigadoras israelíes, judías. ¿Vale? 4 razones. La primera, el gobierno que hay ahora actualmente en Israel, en el régimen israelí, ha sido elegido por la población israelí. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar cómo es posible que un gobernante, además, como Netanyahu, con 3 investigaciones por corrupción abiertas contra él, está gobernando con partidos ultraderechistas,
fundamentalistas y radicales, que además sus líderes en declaraciones oficiales se enorgullecen públicamente de ser supremacistas y racistas, es decir, de ser nazis. Lo dicen claramente. Segunda razón. La segunda razón es que, como decíamos, solo una minoría insignificante de esa población israelí se ha mostrado abiertamente contraria al plan colonial de saqueo, expulsión y erradicación sistemática de la población palestina de sus territorios. Pero ojo, como decía muy bien Leila en la anterior intervención, la única forma de oponerse a ese régimen de ocupación es dejar de ser parte de la ocupación, es decir, irse, y por lo tanto dejar de ser parte del ocupante. Tercera razón, porque lo que se está haciendo ahora en Gaza no ha sucedido en abstracto, no ha sucedido de repente. Era un plan que ya estaba diseñado desde hace años. Este plan de genocidio, de hecho, hay declaraciones de Netanyahu que circulan por las redes sociales porque le estaban haciendo una entrevista y lo acabó diciendo de récord. En 2001, es decir, hace 25 años, en que él decía, y cito literalmente, lo principal es, ante todo, golpearles, no una, sino varias veces, tan dolorosamente que el precio que paguen sea insoportable. Hasta ahora el precio no es insoportable. Me refiero a un ataque a gran escala contra la autoridad palestina, haciéndoles temer que todo esté a punto de colapsar. Y cuarta razón, porque es la hoja de ruta del sionismo, lo expresaba muy bien el médico palestino que ha estado con nosotros, Mohamed Safa, un plan además apoyado por Estados Unidos que pretende apropiarse de Palestina, dado que, según la doctrina que tiene el sionismo desde sus orígenes, y además lo ha dicho abiertamente, es que es una tierra elegida por Dios para rumanos, rusos, griegas, pakistaníes, que se declaren judíos y vayan allí y les darán propiedades, derechos, privilegios, porque los nombres de los dirigentes judíos que están allí son franceses, son alemanes, es decir, no tienen nada que ver con esa tierra en la que han conquistado. Fijaros que además los propios ministros del régimen sionista, Smotrich sobre todo, plantean la solución final. Esto cuando se lo dices en Alemania este término es terrible, decir la solución final, porque era la solución que aplicaron los nazis a los judíos y se llamó así. Es como un término casi sagrado. Es decir, ¿cómo se puede decir esto? Pues ellos hablan justamente de aplicar la solución final. Y cuando Trump, ese presidente loco, condenado varias veces judicialmente y que ahora ocupa la Casa Blanca, dice que va a convertir en un resort Gaza, no es algo improvisado, porque reafirman lo que cotidianamente hacía el sionismo en territorio palestino: robar, desplazar, como hemos visto, exterminar a la población originaria para acabar, como dice esta investigadora, matando a los palestinos y tomar el territorio. Por eso, dichas estas 4 razones, nos parecía mucho más significativo que todas estas razones que hay detrás, que para que esto sea posible tiene que ver con el modelo de educación que se viene diseñando en Israel desde hace décadas. Esto, quien más lo ha investigado, es una judía israelí, que se llama Nurit Peled. Es una académica israelí, investigadora del racismo del sistema israelí. Y ella dice que en Israel hay una cultura racista que deshumaniza a los palestinos y las palestinas. Lo explica en sus investigaciones, donde analiza cómo la educación israelí
no solo es traumatizante, sino profundamente agresiva desde los 3 años. Dice, para que los niños y las niñas vivan el trauma del holocausto y crean que hay otro holocausto a la vuelta de la esquina. Y este holocausto nuevo lo van a perpetrar los árabes en vez de los alemanes. De hecho, los libros escolares que utilizan enfatizan esto todo el tiempo, porque ya una de las cosas que más ha investigado es esto. Igual que nosotros investigamos aquí los libros de texto y vemos que no aparece nada de la represión de la dictadura franquista o de la lucha antifranquista, allí lo que se está viendo es justamente que esto se enfatiza y lo que crea es un nacionalismo que desemboca con muchísima gente adolescente, chicos y chicas, dispuestas a matar a cualquier palestino de cualquier edad, porque creen que son los nuevos nazis que les van a exterminar. Llegan a creer que todo el que no es judío es un nazi en potencia, dice esta profesora investigadora judía. Por eso nos parece tan importante la investigación y no solo la docencia, porque nos da elementos de análisis para entender la realidad que se está viviendo. Y es curioso porque dice ella que hay y dice textualmente, un lavado de cerebro en la sociedad a través de la educación y la propaganda. Dice, no hay mucha gente en Israel que sepa algo de lo que pasa en los territorios ocupados, pero tampoco les interesa. Parece recrear, y a mí me recordó a la película esa de la zona de interés, como decíamos esta mañana, donde el comandante del campo de concentración de Auschwitz, Rudolf Hess, y su esposa se esfuerzan en construir pues una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín cerca del campo de concentración en el que se extermina a miles de vidas humanas. Y lo que dice y concluye esta investigadora es que es un gobierno de criminales fundamentalistas y racistas y no veo a nadie expulsándolos, porque los políticos de la oposición hablan el mismo lenguaje. Claro, cuando tú ves esto en este régimen, entiendes por qué se puede estar cometiendo un genocidio con total impunidad. Por eso hablaba al principio en el título de esta sociedad enferma por el fanatismo religioso y el neofascismo sionista, que ha sido educada en un modelo profundamente fanático, nacionalista y ultrarreligioso desde la escuela, ojo, pero también mediante la socialización mediática de la propaganda que está en todos los medios de comunicación y en todas las cadenas de televisión. Por eso no es extraño que mientras vemos como niños y niñas palestinos son quemados vivos y despedazados por bombas de fósforo blanco del ejército israelí, que además está prohibido por las convenciones internacionales, hay colonos sionistas que montan fiestas con sus hijos e hijas armados con fusiles de asalto en la frontera de Gaza mientras bailan. Es como, imaginaros, si en la puerta de los campos de concentración de Auschwitz los nazis alemanes hubieran montado fiestas burlándose de los prisioneros que iban a ser exterminados. Parece de una inhumanidad, de una absoluta barbarie inconcebible. Pero esto es lo que está haciendo la educación cuando se utiliza como una forma de adoctrinamiento sistemático. Es sorprendente porque simultáneamente además otros colonos sionistas atacan y queman camiones de ayuda humanitaria que se dirigen a la franja de Gaza. Y tú dices, ¿cómo es posible que además monten fiestas y destruyan los alimentos y las medicinas que impiden la llegada de asistencia humanitaria? Y vemos cómo tantísima gente muere de hambre. Y de hecho la desnutrición aguda afectaba ya a casi el 40% de los niños y niñas del norte de la franja de Gaza. Y esto prácticamente en los inicios. Por eso dice ella que esta educación explica que haya tanta gente que dice matémosles a todos, porque le tienen miedo a cualquiera, a todos, dice Nurit Peled. Por eso es que ya no es ni siquiera una noticia ni provoca escándalo que el propio Tribunal de Justicia de la ONU en La Haya se declare
que la incitación al genocidio emana del más alto nivel, del gobierno israelí. Es que se ha normalizado incluso que ministros, diputados israelíes, hagan declaraciones absolutamente deshumanizadoras o en defensa directa o indirectamente del asesinato de civiles palestinos. La incitación al genocidio con declaraciones que abogan por borrar Gaza de la faz de la tierra. Y esto se hace con total impunidad. No os voy a citar muchas de estas declaraciones que hemos estado investigando y analizando, pero es que no tienen nada que envidiar a las que hacían los jerarcas nazis del Tercer Reich. Absolutamente nada. De hecho, hemos visto innumerables vídeos en las redes sociales donde se ve que, como decía Olga, chicos y chicas de vuestra edad que se integran en las Fuerzas Armadas israelíes celebran el asesinato de niños y niñas palestinos, riéndose de las masacres, vídeos de israelíes diciendo que los palestinos son animales. Y es que a su vez han difundido fotos donde niños y niñas israelíes, ojo, no ahora, ya en 2006, escribían sus nombres en bombas que iban destinadas a matar a otros niños y niñas en Gaza. Esto lo hacía hace bien poco también la política estadounidense del Partido Republicano Nikki Haley, que además se declara sionista y firmaba estas bombas y se fotografiaba con la presa delante. La pregunta que nos tenemos que hacer es entonces, ¿qué sociedad se ha creado bajo el Estado sionista de Israel en aras de una creencia religiosa o con la excusa de esa creencia? Creemos que el problema de fondo es que los niños y niñas israelíes desde la escuela están escuchando que los palestinos son animales y que ninguno es inocente. De hecho, Israel, como contaba no solo Yusef, sino también Leila, puede matar a cualquier palestino y llamarle terrorista o escudo humano para justificar su asesinato. Cualquier chico o chica de 18 años que sea y porte armas en Israel, que es lo habitual, y esto es lo que el llamado pueblo elegido de Israel hace a los niños y niñas de Gaza, personas adultas y ancianas, con las bombas del llamado autoproclamado País de la Libertad, que es quien les envía las armas, porque Israel no podría mantener el genocidio ni la ocupación colonial sin el apoyo explícito armado de Estados Unidos. Claramente. ¿Me permites interrumpirte? Por supuesto. Pues iba a decir ahí que de Estados Unidos y también de Europa. Sin las armas inglesas, alemanas, tampoco hubieran podido. No sé si se me escucha, pero... y luego, por otra parte, en Europa también la responsabilidad europea... Europa y no Estados Unidos es el principal socio comercial del Estado de Israel. Si simplemente Europa, desde hace muchos años, como tú bien sabes, Enrique, hubiera hecho lo que se suponía y que dice ese acuerdo comercial preferente en su artículo 2, que el acuerdo se cancela una vez que cualquiera de las dos partes no respeta los derechos humanos, otro gallo hubiera cantado, porque la impunidad de Israel se hubiera acabado y tendrían que haber variado el camino. Pero como han tenido impunidad hasta ahora, es como se explica así el genocidio. No sé. Estoy totalmente de acuerdo con Josep. El problema es que Europa ahora mismo, por eso no la citaba, es una colonia estadounidense. Vamos, porque se ha decidido así, Estados Unidos ha decidido y nos ha impuesto que vamos a gastar 800.000 millones de euros en armamento, como hemos hablado en clase. Y eso se va a detraer de que se va a reducir el que educación, sanidad, etcétera, etcétera, servicios sociales. Por lo tanto, Alemania, Inglaterra, España también es la única que presenta una mínima disidencia más bien teatral que real. Lo cierto es que lo que se denomina el bloque de Occidente es quien mantiene este genocidio. Sin su colaboración sería imposible. Planteo, por lo tanto, la pregunta final. ¿Qué cabe esperar de una sociedad así? Una sociedad enferma mental, cultural, ideológica y socialmente. Fanatizada hasta el extremo de impulsar y mantener toda la barbarie que están cometiendo en este nuevo holocausto durante meses y meses con total impunidad. 2 años.
desviando incluso, curiosamente, los recursos sociales de educación y sanidad a la masacre militar, como nos piden que hagamos ahora también nosotros. ¿Qué cabe esperar, segunda pregunta, de una sociedad internacional cuyos representantes asisten con impasibilidad a este nuevo holocausto, retransmitido, como hemos dicho muchas veces aquí, en directo por las propias víctimas, y no podrán decir, como se dijo en la Alemania nazi, es que no sabíamos que había campos de concentración? ¿Qué cabe esperar de la autodenominada comunidad internacional, que no solo no ha impedido el genocidio, sino que por el contrario financia y colabora en ello y reprime brutalmente cualquier manifestación de solidaridad con el pueblo palestino masacrado? Por eso decimos que la solución no puede venir desde Israel, el país ocupante. Tiene que ser una solución establecida y garantizada militar y diplomáticamente por el único organismo internacional con capacidad para ello, la ONU, eliminando, claro está, de una vez la posibilidad de veto que tienen unos cuantos miembros, porque siempre es Estados Unidos e Israel los que vetan habitualmente cualquier solución. Una solución que pasa, como reclamamos desde el colectivo de profesorado Unidigna, como reclamamos desde la red universitaria por Palestina, por la interposición de una fuerza internacional que obligue al régimen israelí al menos a 4 cosas: a poner fin inmediato a la violencia de la ocupación, apartheid y colonización de Palestina que lleva realizando durante 75 años, porque la violencia, como se ha dicho y reiterado muchas veces, no comienza el día 7 de octubre de 2023. Segundo, la apertura de unos nuevos juicios de Nuremberg, como se hizo con la Alemania nazi, para sancionar las responsabilidades de todos los dirigentes, funcionarios, militares y colaboradores en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos durante toda la ocupación y apartheid palestino y en este genocidio. Tercero, porque hay un derecho internacional que establece justamente esto: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Tercero, reparación, la restauración de todo lo destruido y la recuperación y reparación de todo lo expoliado en estos años a cargo de la parte israelí causante de los daños. Y cuarto, la creación de un Estado único, laico y democrático en el territorio palestino, donde puedan convivir personas de diferentes creencias, ideologías y religiones sin ningún tipo de discriminación. Lógicamente, esto tendría que conllevar también a un proceso de educación en la convivencia en igualdad y el respeto mutuo con otros seres humanos de la población israelí. Es decir, a una reeducación, a un desaprendizaje sistemático respecto al sionismo imperante a través de un cambio radical de su sistema educativo y de su forma de socialización en la propaganda sionista. Cualquier otra solución, al final, acaba siendo un atroz alargamiento del colonialismo sionista y del plan de exterminio de la población palestina que viene poniendo en práctica una sociedad israelí que cada vez tenemos más claro desde la investigación que está radicalmente enferma y que tenemos que deseducar. Muchas gracias. Tenemos unos pocos minutos para plantear cuestiones. A los profes, a nosotros. Porque la otra opción es que preguntamos nosotros, ¿eh? Me gustaría preguntar cómo fue la censura que os hicieron en los establecimientos educativos por el tema de Palestina y Gaza y todo. Vale. Vale, pues yo en los dos últimos institutos en los que he estado,
He intentado que se hiciera una charla y ha sido tan sencillo como ir a hablar con el equipo directivo para proponerla y no me han dejado, no se me ha permitido directamente. Entonces, a partir de ahí, claro, dentro del aula yo puedo hacer lo que quiera, pero a mí me parece que sería más interesante que fuera una actividad transversal, igual que la estáis teniendo vosotros, que todo el mundo pueda acceder a esa información. Y de hecho en el segundo instituto, que es en el que estoy actualmente, se iba a hacer por la tarde, iba a ser dirigida a familias, etcétera, etcétera, que ni siquiera era para alumnado, lo propuso pues parte del equipo de orientación y bueno, pues tampoco, es que en realidad tampoco ha habido muchas razones, ¿sabes? Más allá de, pues es que nos va a causar problemas o se va a politizar o no sé, o sea, el caso es que no se ha permitido hacer y vamos, soy consciente de que no ha sido el único lugar en el que ha sucedido, pero bueno, en mi experiencia eso es lo que me ha ocurrido. Pues no lo sé, la verdad. Imagino que realmente estando amparada por ley no tendría consecuencias legales. Sí que es cierto, y por eso mencionaba toda esa legislación, que hay veces en las que te sientes un poco solo, un poco sola. Esa ha sido mi situación, porque si yo hubiera tenido un colectivo de profesoras que me seguían, lo hubiera llevado para adelante, pero cuando de un claustro de 124 personas tú eres la única, pues igual, más allá de las consecuencias legales, empiezo por intentar tener compañeras que lleven la camiseta, que a final de curso eran 25. Y este año, o sea, dependiendo de las realidades de cada instituto, os vais a encontrar con institutos donde la gente tira para adelante con cualquier causa y otros en los que pues está muy solo, es que esto es así. Entonces yo creo que consecuencias legales no hubiera tenido, porque realmente no pueden, tú estás amparado legalmente. Pero hay otra cosa que es la fuerza que tú tengas para sacar adelante cuestiones. No lo creo que las tuviera. Hay una cuestión básica en esto. El otro día estábamos en Lillo del Bierzo en un bar y apareció en las noticias una noticia sobre los niños, niñas menores no acompañados. Y uno en el bar dijo, estos aquí solo vienen a robar y encima les damos la paguita. Y con el que estaba yo tomando un café se levantó y emprendió una discusión, explicándole que nosotros habíamos sido los primeros migrantes que habíamos ido a otros países, aquí a hacer las Américas, o a Suiza o Alemania, etcétera, etcétera. Cuando después de 3/4 de hora de discusión la cosa más o menos se calmó y se sentó el que estaba conmigo, yo me levanté y me dirigí a la mayoría de la gente que estaba allí. Y digo, a mí lo que me produce indignación es el silencio y la indiferencia de todos los demás que estamos aquí, que no hemos levantado nuestra voz. Como este joven, que era un chico de vuestra edad, como este joven que no defiende los principios, los valores, los derechos humanos, y me parece que el gran problema que tenemos siempre es que parece que solo hay una minoría, 1 o 2, que hacen cosas, mientras que el resto no quiere problemas, no quiere conflictos, no quiere significarse. En la academia, en la educación, en la sociedad en general. Porque esto es complicado, dicen. Es que esto, en fin, ¿para qué te vas a meter en líos? El gran problema, vuelvo a repetir, como dije al principio, es el gran silencio cómplice de aquellos que miran con indiferencia el genocidio o el racismo o el machismo o la violencia a las mujeres
o tantas cosas con las que permanecemos cómodos y tranquilos. Pero yo creo que no se puede hacer nada como ciudadano. O sea, tipo, yo creo que la Unión Europea es consciente de todo lo que está pasando y de que esto está mal y que lo que has dicho tú, lo de los juicios a los causantes, todo eso se tiene que llevar a cabo, pero yo creo que nadie quiere dar el paso porque pues eso no es tan fácil, yo creo, porque yo creo que eso al final va a desencadenar en una guerra, pero una guerra a mayor escala, ¿no? Y, no sé, lo lógico sería que, no sé, Estados Unidos o toda la Unión Europea pues cortase los suministros a Israel o algo así, pero Estados Unidos no quiere hacer eso, por ejemplo. Y nosotros al final como que estamos muy ligados a Estados Unidos, somos como, no sé, los perros de Estados Unidos. Y no podemos hacer, yo creo que es muy difícil cambiar las cosas, o sea, yo creo que la historia ya está como escrita de lo que va a pasar. Es un pensamiento muy pesimista, pero no sé, es una opinión. Me gustaría contestar. Si un país, pues imagínate que atacase o la Unión Europea se juntase para atacar a Israel y acabar con todo eso, pues al final yo creo que eso desencadenaría una tercera guerra mundial perfectamente. Y yo creo que, o sea, yo pienso que la historia se repite. Y ahora mismo los países se están como invirtiendo mucho en armas por si acaso, y al final es como, no sé, en la Primera Guerra Mundial al final pasó algo que desencadenó todo lo demás y no fue solo una cosa. Entonces yo creo que los países tienen miedo. Vale, yo quiero hablar, voy a ser breve y voy a empezar por hacerte una pregunta. ¿El futuro existe? ¿Está ya hecho? No, pero... Vale, pero entonces, solo porque quiero ser breve, porque sé que muchos queremos hablar. Estás hablando de tu imaginario respecto a ese futuro. Es que es el tema que llevamos hablando con mi alumnado los 3 últimos días. Un futuro apocalíptico. Vale, podemos ponernos en ese futuro apocalíptico, ¿no? Que es esta bola de nieve que ya está empezando. Si la dejamos seguir, obviamente va a ser así. Eso es de arriba a abajo, ¿no? Es como si Estados Unidos no hace y tal. Yo te voy a hablar desde, además, mi ámbito, que es la filosofía. Hannah Arendt es una filósofa que decía que cada ser humano tiene un ámbito de acción. Hay que mirar cuál es tu ámbito de acción y empezar por ahí. Igual si cambiamos el imaginario y el paradigma y en vez de mirar de abajo arriba y empezamos de abajo arriba, o sea, de arriba abajo, empezamos de abajo arriba, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi ámbito de acción? ¿Hasta dónde llego? Quizás el nivel de individualmente no vas a llegar muy lejos, pero colectivamente todos nos estamos mirando todo el rato. Todos estamos mirando qué hacen otros. Cuando yo no me he atrevido a hacer esa charla no ha existido. Pero cuando hemos hecho la educación con Palestina, hay otros que se nos han unido. Y después eso ha generado marea palestina. No vamos a ser ingenuos y vamos a pensar que mañana van a cambiar las cosas. Pero si no tomamos nuestra parte de acción, obviamente no va a cambiar nada. Eso está seguro. Y ese imaginario que tú pones a futuro va a ser el que sea. Porque otros, que sí tienen un margen de acción muy grande, van a encargarse de que tú creas y cualquiera de vosotros que no puede hacer nada. Entonces, ¿cuál es la solución? Que tú cojas tu margen de acción es un comienzo. Desde luego es la pequeña parte que tú puedes hacer en eso. Y a mí me gustaría complementar la respuesta que dice Olga. Has hablado un poquito así de geopolítica, ¿no? De Estados Unidos, el papel de Europa. Bueno, yo antes os decía que Europa es el principal socio comercial que tiene Israel. Si Europa no hace falta ni que lo cancelara, si le amenazara directamente, mira, una sola bomba más en Gaza y rompemos el acuerdo comercial preferente a Israel, Israel paraba de bombardear ya. Entonces, ¿cuál es el papel que tenemos nosotros? Bueno, el papel es movilizarnos. ¿Tú crees que el gobierno español, si no hubiera habido las protestas en la vuelta, si no hubiera habido las manifestaciones, si no hubiera habido... Es decir, no el gobierno español, sino cualquier gobierno, si no tuviera la sensación de que, porque es una sensación y es una sensación real, de que puede perder votos si no cambia de política, pues es como se movilizan. Entonces, ahora a España ha anunciado, por ejemplo, que no participará en Eurovisión,
porque está viendo que es que hay una sociedad que se lo está pidiendo, se lo está exigiendo. Ha anunciado que va a hacer un embargo de armas integral a Israel, que creemos que será así, no sé hasta qué punto, pero porque ve que es lo que demanda la sociedad española y que si no, puede que los votos vayan para otro lado. Entonces, claro que la movilización de la ciudadanía tiene peso. O sea, lo que hagamos aquí, lo que hagamos en las calles, lo que hablemos con nuestro vecino, con nuestra vecina, importa. Importa, porque al final la opinión pública, vivimos en democracias imperfectas, todo lo que quieras, pero en democracias que al final, por lo menos el votito lo echamos, ¿no? Luego la participación democrática está un poquito más ahí. Pero si nuestros representantes tienen miedo a perder los votos, hay una cosa que le tienen más miedo a nuestros representantes que a Estados Unidos, que es a perder su sillón. Entonces, si creen que pueden perder el poder porque la gente les puede dejar de votar, harán lo que la gente les pide. Entonces, si nos movilizamos lo suficiente, sí, y esto, igual que en España, pasará en otros países europeos. Ha pasado ya en otros países, en Eslovenia, hay cosas que se están moviendo. Alemania es donde lo tenemos más difícil, porque para Alemania es cuestión de Estado, porque creen que por el genocidio que hicieron ellos, por el Holocausto, ya para ellos es cuestión de Estado, pero aún así se está moviendo la propia Unión Europea, la propia von der Leyen, que ha sido cómplice del genocidio, la presidenta de la Comisión Europea, algo ha movido, y se ha movido porque las movilizaciones están siendo masivas. En el Reino Unido, en Londres, las manifestaciones más grandes que hay son por Palestina, no son ni por derechos laborales siquiera de los propios ingleses, sino por Palestina, porque la gente sabe que su gobierno es completamente cómplice del genocidio y no quieren que lo sea. Entonces, sí, la historia es que no son lo suficientemente grandes o no son como para que puedan perder, pero bueno, ahí están haciendo otro partido político en el Reino Unido, de Jeremy Corbyn, que una de las cuestiones centrales es Palestina y los derechos humanos. Y que muchas encuestas ya le están... Bueno, solo la militancia ya ha ganado muchísimos, y que las encuestas le están diciendo que podrían ganar en votos. Jeremy Corbyn llegó a ser primer ministro laborista y le expulsaron de allí el propio Partido Laborista por su posición con Palestina, por el lobby, la importancia que tenía el lobby sionista en el Reino Unido. Sobre esto yo os diría, ¿por qué creéis que Tamara, alumna compañera vuestra de educación social, se pasa muchas mañanas ahí con una mesa, con una bandera palestina, y viene por clase explicando lo que es Marea Palestina, educación contra el genocidio, y van a empezar a hacerlo en otras facultades para que no solo sea la educación? ¿Por qué Héctor, que es también estudiante de historia en la Facultad de Filosofía, se pasa las mañanas ahí con una mesa a la que no se acerca ni Dios, y sin embargo está ahí diciendo: si alguien quiere información, si alguien se quiere implicar, si alguien quiere colaborar, aquí estamos? ¿Por qué lo harán esta gente? Supongo que creerán que algo se puede hacer, pero ¿por qué Belén sola, la profesora? ¿Por qué nosotros como profesores estamos haciendo esto? Creeremos que algo se puede hacer. ¿Por qué Carmen Bizoso, profesora de la universidad, está aquí con nosotros? ¿Por qué Teresa está aquí con nosotros y nosotras? Porque han estado Roberto Baelo esta mañana, ha estado la decana. ¿Por qué la decana ha hecho una encuesta a toda la facultad a ver si el profesorado está de acuerdo en unirse y además participar en las declaraciones, en el documento de declaración de Marea Palestina? Yo creo que toda esta gente creemos que algo se puede hacer en nuestro pequeño ámbito, en lo que podemos, pues sí, y vamos tejiendo redes. Y entonces yo, en Educación con Palestina, he ido conociendo a Olga, a Yusef y a mucha otra gente. En Red Universitaria por Palestina, bueno, y Jorge, quiero decir Jorge, Juan Rey, hemos conocido a otra mucha gente. En Reunidos nos hemos conocido a otra mucha gente. Es decir, se va tejiendo redes. Y esto es lo que va entrelazando solidaridades y luchas compartidas al final. Y esta es la sociedad la que va construyendo. Esto es un acto profundamente político, igual que la educación es un acto político, igual que implicarnos vital y socialmente con la persona que está sufriendo es un acto profundamente político.
porque la política es la res pública, la preocupación por lo público, por lo de todos, por el bien común. Había una pregunta ahí. Voy a tener que ir. El argumento de que no se puede hacer nada se resume fácilmente, es la comodidad de la pantalla. Dilo. Que el argumento de que no se puede hacer nada se resume en la comodidad de la fatalidad. Esto es así. Y es que es muy cómodo, lógicamente. Tienes a la gente. Además. Me vais a disculpar, pero me voy corriendo porque si no, no cojo el tren de vuelta, que es el último. Hay una palabra... Muchas gracias. Hay una... No sé si alguien había pedido más la palabra. Sí. Nada, yo quería hacer un comentario. Por ejemplo, el año pasado en las Olimpiadas ya hubo campaña de recogida de firmas para que no participara Israel. Con respecto al año pasado a la gente que va conociendo o que se interesa por este tema o que le duele lo que está ocurriendo, cada vez va aumentando y se va creando una conciencia, ¿no? Me parece fundamental la formación, la información y, por ejemplo, este foro y creo que debería estar por todos los sitios. Yo estuve el 6 de septiembre a la lectura de los nombres de los niños y niñas asesinados. Me pareció súper emotivo y me dio mucha pena ver que había muy poca gente. Joven. Bueno, muy poca gente, luego jóvenes también pocos, ¿no? Pero bueno. Pero yo creo que cada día esto va adquiriendo mayor fuerza. Con respecto a ver, yo no estoy en el mundo de la educación, pero vamos, estoy en el mundo de la sanidad. Y claro, tú piensas, cuando vas al hospital quieres que te traten o donde tú exiges, se hablan un poco las enfermedades crónicas, pero es que, o sea, hay que pensar que haya gente que le están operando sin anestesia. Entonces, simplemente por humanidad, dices, por favor, y pues, no me voy a perder en la cifra, es que son tantas víctimas, no, es que como fuera una. Ya el sufrimiento es tan bestial que a mí de verdad me acongoja por completo. Y nada, lo último ya decir que eso, es cuestión de quitar esta deshumanización que hay, que parece que solo va de el poseer, el tener, y que luego haya gente que políticamente quiera ganar réditos con esto y que lo nieguen, bueno, que es penoso, pero por eso es tan importante fomentar el espíritu crítico. Muchas gracias. José. ¿Quieres intervenir? No. Bueno, sí, solo quería dar gracias también a la pregunta, que parece que antes, cuando te hemos contestado, no es echar la bronca, es dar otra visión. ¿Sí? Que agradecemos la intervención. Y aparte que también tiene su dosis de realidad, porque cambiar las cosas cuesta. Yo no digo que sea fácil, pero desde luego creemos que es posible. Yo creo que la gente no actúa no por comodidad de mirar para otro lado, yo también creo que es por el miedo de las consecuencias que puede tener. O sea, hay distintos niveles de implicación, claro, implicarse mucho pues puede costar. Pero yo no hablo como ciudadano, o sea, está claro que los ciudadanos somos los únicos que podemos cambiar las cosas, como ha pasado hace nada en Nepal, que han tirado todo el gobierno y gracias a los ciudadanos. Pero un tema más que es como más internacional, que tienen que participar más países para cambiarlo, porque Palestina no puede hacer nada, un ciudadano palestino ya no puede hacer nada. Nepal se unió y pues tiró al gobierno, pero ellos no van a poder hacer nada. Al ser los otros países los que tienen que hacer algo, pues yo creo que es más difícil y eso, y es el miedo a actuar más que la comodidad de no hacer nada o de mirar para otro lado. Bueno, también es cierto que hay un cierto miedo, sobre todo cuando tienes consecuencias, como hemos visto. El profesor que estuvo aquí de la Universidad de Yale pidió que no apareciera su nombre en las conferencias porque tienen miedo a las represalias en Estados Unidos. De hecho, han expulsado
a profesores, profesoras de muchas universidades, de las más prestigiosas, y además que eran profesorado fijo. Quiero decir, que no era simplemente gente que estaba allí durante un tiempo o con contratos temporales. No, no, es que les han expulsado recientemente y ahora están en un proceso de caza de brujas. Pero claro, tú ahí siempre te tienes que preguntar. La balanza es entre las consecuencias que yo puedo tener, que al final es un despido laboral, es buscarme el curro en otro lado, o el asesinato de miles y miles de gentes. Claro, era lo que decían muchos alemanes, lo que decían muchos soldados. A mí me mandan disparar, y es que si no disparo, me pegan un tiro por traidor. Y tienes que decidir cuáles son los principios que defiendes y cuáles son los elementos, porque si mucha gente no aprende a decir no, quizá tengamos un grave problema en esta sociedad y en el futuro de la misma. Mira, también me has dado una idea, complementando lo que dices. Eso en Israel pasa. De hecho, Nuri Peled, que la has mencionado, la académica israelí, que decía de cómo la educación era racista y deshumanizadora con los palestinos, la educación israelí la despidieron temporalmente. Afortunadamente en España yo creo que no estamos en esas. Tú te puedes movilizar, te puedes manifestar, te puedes estar, dependiendo de alguna de las cosas que hagas, pues te puede caer una multa, pero en principio, de manera pacífica, no. En España, en el paso es que estamos, es que a lo mejor creo, el futuro apocalíptico ese, si no nos movilizamos y si no hacemos valer nuestra libertad de expresión, no solo para Palestina, para otras cosas, a lo mejor es cuando podemos llegar a un futuro peor. Todavía estamos a tiempo de corregirlo. Pero yo creo que los verdaderos cambios sociales no se consiguen a través de manifestaciones o movilizaciones así como tal, sino pues, a través de es que al final se consiguen las cosas a través de la violencia, a través de muchos muertos, a través de muchas... Bueno, no solo, ha habido cambios históricos. Yo hablo de eso, dentro del país nosotros como ciudadanos pues puedes hacer una manifestación y va a salir en las noticias, va a concienciar, pero eso al final tiene que llegar a otro punto si de verdad quieres cambiar algo. Ya no solo te hablo de lo de Palestina, sino con cualquier cosa en ámbito social que esté mal y que los ciudadanos de verdad sentimos que lo queremos cambiar, pero no podemos hacer nada y eso, pues... Bueno, puedes educar también. Un hecho histórico es, que puede ser muy controvertido si queréis, pero Mahatma Gandhi consiguió de forma pacífica la expulsión de los británicos de la India, que era absolutamente impensable. Quiero decir que los movimientos no violentos también pueden conseguir, no digo que sea el único camino de aquí, de hecho, la propia Naciones Unidas reconoce el derecho a la defensa, vale, pero lo que quiero decir es que ahora mismo en este contexto, y yo que soy profundamente pacifista radical, considero que tenemos que ensayar, probar, movilizarnos por conseguir las cosas de forma pacífica y además pienso que se pueden conseguir muchísimas cosas, ¿eh? De hecho, se consiguió la democracia no de forma violenta. Aquí, por ejemplo, en España, es cierto que en Italia, en Francia, fue porque se derrotó al fascismo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Pero en muchos sitios se ha conseguido muchas cosas también de forma no violenta, es decir, no desechemos lo que hace la ciudadanía organizada, a mí me parece, como posibilidad, no digo que sea la única posibilidad. Bueno, pues son las 8, llegamos hasta este momento, agradeceros la participación a todo el mundo, porque aunque se haya estado escuchando, se ha participado, y agradecer sobre todo a Josep, a Olga, que han estado aquí. Jorge y Olga se han tenido que ir porque tienen ahora compromisos